Dar a conocer para valorar los bienes etnográficos de la comarca es uno de los objetivos que nos planteamos en esta línea de programas. La comarca mantiene una gran cantidad de valores etnográficos dispersos desde Ingenio a Güímar, Santa Lucía. Esta vez vamos a hablar de la historia y de la cultura del vino a través de las plantaciones de la vid, aquí más conocidos en Canarias como parrales. Vicente, con el grupo que ustedes tienen de andares por toda esta zona, junto con Sancho sobre todo, se han venido a ver los elementos etnográficos, históricos que hay. Y hay una casualidad, y es que ustedes han encontrado parras asilvestradas en la zona de las Cabezadas, que nos muestran la antigua importancia del vino y los parrales que hubo por esta zona, ¿no? Hemos encontrado villariego, hemos encontrado la listán blanca y las demás pues no sé identificarlas porque están todas secas ya, exactamente. O sea que ustedes incluso han identificado las especies que hay aquí, sí, o las variedades, especies que hay aquí, ¿no? Sí. Y también creo que hubo la listán negra, pero no las hemos encontrado pues vivas, digamos. No muy lejos de aquí existe una cañada, una zona que le llaman Malvasía. Sí, creo que está en la zona de Guayadé, que más que aquí de arriba. Más hacia la montaña de las tierras. Más hacia la montaña. Yo concretamente no sé dónde está, pero creo que lo he oído. El interés de ustedes también culmina llevándose unos sarmientos, unos esquejes, y los plantaron en Ingenio. Sí, lo hemos trasplantado, pero a mí al menos no me ha dado nada. Así que hemos llevado esquejes de Malvasía blanca, pero no ha producido uva. No sé por qué. Pero... No sé qué. Sin embargo, aquí acabo de ver unos racimillos ahí que sí dan, ¿no? En este caso, sí dan, pero a mí concretamente los injertos que he hecho, pues no. Pequeños racimos, no, pero sí tienen uva, ¿no? ¿Solo en esta zona se han encontrado por otras zonas también alguna No, los guaniles mucho más. Arriba por los guaniles, sí. Que viene a estar en la zona alta de aquí. Sí, no más bien los guaniles, no, sino en la parte del barranco hacia abajo. ¿En la cañada? En la cañada, ahí hay bastante. Por la subida del Eret de arriba. La subida del Eret, exactamente. Tres grandes aspectos sustentan este trabajo. Los valores etnográficos, lagares, pilas, bodegas, los documentos notariales, que desde el siglo XIV-XV ya nos hablan de estos cultivos, y los topónimos. La dicha huerta linda con la parte del camino que sale de esta villa a la Vega de los Parrales, año 1561. Estamos en la zona denominada de las casas, dentro de lo que serían las cabezadas. En principio era el prensado de la uva. El pisado y prensado de la uva. Efectivamente. Allí en el extremo situé una de las piedras que posiblemente podría corresponder a una de las piedras de presión. Normalmente un tablón con piedras encima, sí, para estrujar más todo. Efectivamente. Y debajo tenemos otro elemento. Sí. El elemento, la cuenca, es como si fuera una cuenca receptora del prensado que se realiza en la parte alta. O sea que el líquido, el mosto. Sí. Y veremos también que en el interior hay como un cono para la recogida ya final del producto
el vino, bueno, el vino, lo que sería vino posteriormente. Sí, el mosto, el zumo de la uva. Sí, correcto. ¿Qué es lo que distingue realmente cuando hablamos de arquitectura del vino o algo referente al paisaje? Pues realmente la arquitectura rural canaria siempre es muy similar, no sé si las bodegas pues tienen su determinado tamaño, pero no hay unas grandes bodegas como podemos hablar en otros lugares Pero en cambio, donde aparece un lagar, allí se hizo vino seguro y se hace vino. Entonces, a partir de todo esto un poco donde se despertó mi interés. Aunque ya conocía alguna pira, algún lagar muy rústico, por decirlo de la forma, de la comarca donde venimos, sí se aprecia una clara diferencia con la que estamos, la zona del monte, la zona de Bandama, ¿no? ¿Te imaginabas al patear la tierra que ibas a encontrar tanta diferencia en la cultura del vino? Es que lo que ha pasado en Gran Canaria yo creo que es un tema, curioso, tiene su explicación, pero realmente conocemos la última parte de la producción del vino, a partir del siglo XIX, o sea, todo el entorno donde estamos, dentro de lo que era el antiguo monte del Lentiscal, eso forma parte de la producción del vino de Gran Canaria a partir del 19, pero nosotros sabemos, porque hay historiadores que así lo han recogido y tal, que desde el 16, antes incluso de la conquista se habla, pero básicamente la producción a nivel comercial, a nivel de comercialización se produce desde el 16, el 17 también fue una fuente de riqueza importante, como sí lo recoge el historiador don Antonio Bettencourt, y fue un reglón importante para el desarrollo económico de Gran Canaria. Había sido del deán don Zoilo Ramírez y fue dado a tributo a Pedro de Escobar, regidor de la isla, y este se lo traspasó a los otorgantes. Se incluyen unas casas altas y bajas, bodega, lagar, prensa y 6 toneles. Año 1578. Entonces realmente conocemos nada más que la última parte, que es justamente la zona del Monte Lentiscal, donde efectivamente se concentran todo. Entonces, la pregunta que yo me hacía también en la tesis es decir, bueno, esto es del 19, porque antes del 19 aquí había un monte, que era el Monte del Lentiscal y que servía para la leña de las palmas, telde, bueno, todo esto que ya de alguna manera conocemos. Entonces, el tema, yo intentaba concentrarme en qué pasó antes del 19 también, o sea, sí, recoger evidentemente la importancia. Entonces, desgraciadamente, esa parte, por eso digo que sí, casi se ha perdido. Quedan muy pocos lugares donde poder ir. Yo creo que gran parte de eso está bajo tierra. O sea, yo creo que hay muchos lagares. Aquí nos encontramos en el Monte Lentiscal, básicamente son lagares de este tipo que tenemos aquí, o sea, hechos de sillares y con prensa. Y yo creo que probablemente en las zonas anteriores al 19, que son las zonas del Galdar, Guía, algo Nagaete y sobre todo y gran parte también Telde e Ingenio, en esas zonas probablemente habían otro tipo de lagares y otro tipo de lagares excavados, con lo cual probablemente o bien se han quedado enterrados y desde luego han desaparecido las prensas, se habrán utilizado para otras cosas. Y entonces la verdad que es otro de los caminos que siempre está uno pensando, el volver a descubrir esos lagares que han quedado. Esa pared estaba mucho más completa, esa pared del fondo, que se supone que ahí fue donde yo, cuando pequeño, llegué a ver pues trozos de madera, de toneles, de barricas, y también comentaba que Juanito Sánchez, el famoso maquinista, gran persona, que vivió y estuvo pues aquí por muchos años, contaba que efectivamente ahí dice que llegó él a ver pues barricas, o sea, casi enteras, pero no muchas, sino, no te puedo decir la cantidad, pero sí, llegó a verlas en un principio, deterioradas indiscutiblemente, no tenían ya uso, y esto efectivamente pues tenía otra forma de ser, o sea, estaba más limpio, y hoy pues algo presencial, deteriorado como es lógico, y en fin, es lo que les puedo contar.
Es muy peculiar porque tiene también un tipo de túnel que eso, pues, para el tema del vino, pues sería ideal por la frescura, por el paso de aire, y luego está en lo que se llama la parte de umbría, la parte frente a Solana, y la parte de umbría, pues siempre va a ser mucho más fresco que en la parte de Solana. Que es una buena forma de conservar el vino. Por supuesto, sí, indiscutiblemente, las temperaturas que la siguen. temperatura Sí. estable prácticamente todo el año. Antes no había frigoríficos, sino era la madre naturaleza, y el ser humano como persona pues inteligente en ese aspecto pues buscaba pues las condiciones más mejorables para mejorar sus productos. Me resulta curioso que ya en montones de lugares que he visitado es raro que no aparezcan las cazoletas y las canaletas, ¿no? En este caso, en el extremo de la cueva de la bodega, pues tenemos ahí 2 cazoletas, ¿no? Efectivamente, es una costumbre canaria que, sobre todo en las cuevas, para habitar, siempre a la entrada está, digamos, una especie de orificio o una especie de socavón, que es donde se coloca la talla, el tallero. Aquí puede tener, digamos, muchas aplicaciones o muchos usos. En su momento puede ser para colocar en ese huequito, pues, no te digo que sea una talla, o algún recipiente que se usaba para las labores de la recogida del vino. Efectivamente, para dar estabilidad. Entonces, esto es muy usual en las cuevas, de encontrarnos con este tipo, digamos, de orificio, de semi-orificio, que puede servir también como medida de apoyo, porque como el terreno, la laderita esta, no es plana, sino, digamos, inclinada, como punto de apoyo, como estabilidad a algún recipiente. En Barranco Guayadeque, la variedades que había, sobre todo en el siglo XVI y XVII, era la Moscatel, la Pedro Jiménez, también estaba la Listán blanca y sobre todo la más que predominaba era la Malvasía. Eso es en blanco. Y en tinto estaba la Listán negra y también estaba la Moscatel negra. Esas son las variedades que había en el Barranco Guayadeque desde esa época. Y que se hacía vino y muchas veces ese vino lo estrujaban allí y luego en barricas los traían para abajo, para el pueblo, que es donde se vendía realmente el vino, ¿no? Aquí en la finca que yo tengo, aquí en Ingenio, aquí tenemos prácticamente también esas variedades en blanco y el negro. Tenemos también la Listán, tenemos algo de Tintilla y tenemos también la Bijarí, también tenemos Malvasía y tenemos un poquito de todo. Prácticamente casi las mismas variedades que había en ese momento en Guayadeque, ¿no? Hemos seguido esa tradición, esa costumbre y la verdad que, bueno, en esta zona el clima pues, es ideal para este tipo de uvas, ¿no? Ustedes una vez que localizan a un bien de interés, se le hace una ficha, un reconocimiento, una ficha, y luego se le envía al municipio correspondiente. Eso, en la primera etapa hubo un envío en papel, se le hace una entrega oficial de la carta etnográfica en papel, pero claro, desde el año 94 hasta la actualidad, han pasado ya más de 20, casi 30 años, toda la cuestión de informática ha ido creciendo. De tal manera que hoy podemos localizar mejor los bienes a través de las herramientas de Google y sobre todo a los ayuntamientos les damos el servicio que a través de nuestra página web ellos pueden realizar búsquedas y localizaciones de los bienes que les interesen. De tal manera que hoy en día
la carta etnográfica de cada uno de los municipios termina formando parte de ese catálogo de bienes protegidos, inmuebles, que se incorporan como herramienta al planeamiento municipal, al planeamiento local, para su protección, sobre todo aquellos que están en suelo urbano, que están más afectados por las cuestiones antrópicas, principalmente. No hay desde una institución superior ningún control de que el municipio, el ayuntamiento correspondiente vele por ese bien. Sí hay. El Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo revisa esos catálogos y hay un compañero que se encarga de ver qué cantidad de bienes y qué tipo de bienes tienen incluidos en ese catálogo. Y te pongo un ejemplo. Hubo un ayuntamiento de esta isla que en un momento determinado, cuando iba a sacar ese catálogo, protegió todos los bienes que estaban en suelo rústico y en una cota de altitud alta, ¿vale? Entonces, cuando se detectó, se vio que no, señor, vamos a ver, lo que corre más peligro son aquellos bienes que muchas veces por la expansión urbanística han quedado en medio de esos terrenos que se van recalificando hacia suelo urbano. Entonces, ahí es donde tiene una máxima protección, ¿vale? Entonces, vamos, todas las cotas superiores, en lomos, en zonas altas, eso, salvo que venga una gran inundación, una lluvia fuerte o un temporal, están medianamente protegidos porque no hay una acción antrópica muy fuerte. Es en los suelos urbanos, en las zonas bajas. Sobre todo este era un municipio muy turístico, ¿no? Y todo lo que era la costa no protegía nada. Entonces sí se vela por eso. O sea, hay un control de que esos planes pasen por aquí. O sea, ante cualquier actuación urbanística de una carretera, ahora con los campos eólicos, siempre hay que recurrir al... Sí, además que todo lleva un estudio de impacto previo, muchas veces realizados por empresas privadas que utilizan como elemento de documentación las cartas, ¿vale? Los catálogos y los inventarios. Nosotros recibimos muchas veces consultas de varias empresas sobre determinados bienes, sobre la localización, la ubicación, sobre la posible afección, e incluso tenemos buenas relaciones que si encuentran bienes etnográficos de interés, pues nos lo avisan y nosotros lo incorporamos a la carta etnográfica. Y cuando el gobierno declara de interés general una acción, ¿respeta los bienes que hay en esa zona? Si existen. Debería, porque claro, todos estos documentos están sobre plano. Después ya vendría la acción directa sobre el bien. Y la acción directa sobre el bien a veces se adolece de protección, una protección efectiva. A veces las diferentes áreas de los ayuntamientos no tienen conexión. Y si la parte de protección del patrimonio la lleva cultura y no la lleva urbanismo, pues a veces puede haber algún tipo de descuadro. Generalmente son pocos los ayuntamientos en general que velen por su patrimonio, por lo menos el etnográfico, que hay que entender que el etnográfico es el menos apreciado, salvo que sea un bien muy singular, como puede ser un molino, como puede ser un gran acueducto, etc. Y aún así suelen sufrir algunas intervenciones. Juan, la presencia de estos elementos etnográficos, de estos lagares repartidos por el sitio, nos dicen que aquí hay una historia detrás de cultivo de parrales, de la vid para hacer vino, ¿no? Sí, la historia pues es bastante amplia porque, por ejemplo, hablando de los estanques para regar las parras, hay 1, hay 2, hay 3 estanques. Y en ese entonces pues llovía mucho y eso quiere decir que aquí las parras, bueno, digo que 3, hay 4 estanques. Las parras aquí tuvo que ser grande en cuanto hay muchos lagares y eso quiere decir de que tenía que haber mucha extensión de parras. Casi el primero de los lagares que en cierta forma se descubren aquí es
en el que estamos nosotros ahora El que grabando. estamos aquí nosotros ahora, sí. Pero en la cercanía hay otros elementos muy interesantes que tú Sí. has un poco redescubierto, ¿no? Hay otro grabado en piedra y después hay, en la zona hay tres hechos de cal que tienen la salida la salida con la vica, que le llamamos la salida donde salía el vino, se llamaba vica. La vica. Que caía luego el Sí, mosto que en caía la adentro gareta. para ir a recogerlo allí y llevarlo al ¿Y esos almacenar. que tú comentas están dentro de fincas? No, hay dos cerca de las casas. Bueno, los tres están cerca de casa. Los tres que yo conozco por esta zona. ¿Y tú sabes, Juan, si los de la FEDAC han venido a hacerles la ficha, no? Sí, un día vino un señor mandado por el Cabildo, que dieron ahí una pequeña subvención, pero era solamente para los que estaban empotrados en roca. Y entonces se grabó me parece que allí en La Sorrueda había otro, no sé si lo grabó, en Cabrito habían dos también, no sé si al final lo grabó. Me dijo que en Sao también había uno y yo no lo conozco. Que también la uva también se pasaba también para comerla después junto con el higo, con el tuno pelado que le decíamos. Pues eso también, la gente en ese entonces pues vivían de eso, no es como hoy, que tenemos de todo. En aquel entonces pues se pasaban, porque aparte de que llovía mucho, había montones de higueras, tunos, la misma uva, que la hacían pasa. Con la parra del vino, con la parra de la parranda. Nacen coplas, oídos, racimos y trigo, con el timbre, las uvas y la guitarra. Estamos en la zona del Parralillo, hoy barrio, que está construido, y justo un lagar moderno aquí a la sombra del Laurel. Mundo, Pepín, ¿a cuento de qué este lagar aquí? Pues mira, el lagar este se hizo después de haber hecho un poco el parque aquí alrededor de las casas baratas que llamamos, que esta zona se llama el Parralillo. Y la verdad que plantaban parra alrededor de la vivienda y daba uva, es decir, pero reuniéndolo por las tardes, noches, aquí el equipo nos sentamos ahí, un día después de esto construido, que por cierto, esto lo construyó Pepe Ramírez, un empleado del ayuntamiento que mantenía todo esto así como está, que lo puedes ver, y se nos ocurrió hacer una fiesta un poco simbólica, es decir, yo dije, mira, yo aporto algo, el otro dice, pues yo esto, y se hizo una paella, unas patas y tal. Y vino un par de amigos míos que tenían un teclado en aquella época, que era cuando se empezó realmente a hacer la verbena unisola, porque antiguamente era todos conjuntos. Y vino un compañero aquí y dice, mira, como beba y coma, no me preocupa. Y aquí, y el pobre este es el que tuvo que aguantar bastantes cosas, porque en aquel momento era guardia y se metió. Yo ahora mismo antes me preguntaste que qué fecha era. Yo más o menos digo, mira, el de fecha es mi amigo Mundo, porque sabe más un poco de... Sí, esto fue por los años 2006, 2007. Mundo, antes dice Pepín que las casas baratas tenían una latada alrededor, casi como jardín, bueno, las casas, pero en realidad antiguamente sí que había parra. Antiguamente lo que le llamamos aquí el Parralillo, lleva el nombre el Parralillo porque era todo plantado de parra, todo lo que está urbanizado y las afueras mucho más, era todo plantado de parra, tunera y algún otro olivo. Y entonces había un lagar en el centro de la calle esa. Ahí se pisaba la uva. Y en fin, y entonces pues por los años esos del 6 al 7 fue cuando acordemos de hacer una fiesta. Esa fiestita. Y lo quisieron relacionar con el nombre, hicieron un lagar y pisaban la uva. Sí, señor. Al ser como que el Parralillo tenía un lagar, se quiso hacer esto. Simbolizar esto. Y se hizo, se hizo varias...
Y para llamar la atención. Una vez no, las 3 veces se hicieron, lo que cada vez era menos vino, porque iba de menos uva también. Exacto. Y lo gracioso es que quien pisaba esto eran las mujeres. Se subían jóvenes, menos jóvenes. Un foguete enrabonado en la parranda cayó. Las 50 viviendas, por fuera de la vivienda había lo que se llama la acera, cuya acera no se hizo nunca, se dejó con tierra y ahí todos los vecinos plantaron parras. Y las parras a la altura que tú ves las planchas esas, es decir, y ahí, pero se daba uva, es decir, sí, los primeros, y además, te digo más, nosotros lleguemos a comer uvas de esas, bueno, y algunos todavía tienen algunas latadas, en la Navidad, porque esa uva se aguantaba, y en Navidad las 12 campanadas las comíamos con uvas del Parralillo. Y claro, las juntábamos, a ver, uva blanca. Lo interesante de todo esto es que no solamente a través de la documentación, de los legajos, de los testamentos, se rastrea la producción de este cultivo, ¿no? Sino a través del territorio, ¿no? O sea, cómo el complemento de la geografía con la historia, ¿vale? Nos da toda una simbiosis de lugares potencialmente que fueron objeto de este cultivo, cuando ya prácticamente en la actualidad sería impensable, ¿vale? Y se pierde la memoria, si no llega a ser por la toponimia o por estos bienes o por los legajos, los documentos que se van encontrando, es imposible rastrear o no te llegas a imaginar que realmente aquella zona fue de cultivo de viñas, ¿no? ¿Cuántos años tiene esto? 250 allá. Sí. Cierto. Mi abuelo compró esto y mi abuelo murió y yo no lo conocí, imagínate. Los años, ¿eh? Los años y tal. Joder, esa es la prueba, todo esto es de tea, de pino canadiense, sí. Y la enorme viga que bueno, por lo menos... 4 pinos, porque son 4 vigas. 4 vigas. Sí, y además unidas. Y la viga muchas veces era básicamente era de tea, pero otras veces de aceviño también se buscaba. Y de hecho algunos lagares más pequeños y tal, porque claro, aceviño no es un árbol tan grande como esto, y se usaba muchísimo para eso. ¿Y el usillo? ¿Qué me dice del usillo? ¿Cómo se trabajaba eso? Eso con un pulmón a mano. Eso costaba un trabajo terrible, porque no había máquinas antes para eso. Destacar la importancia que tiene el lagar, o sea, el trabajo básicamente se centra hay un proceso que es todo el tema de la viticultura, que es un trabajo horrible, muy bonito, pero la verdad, bueno, más que horrible, digamos, laborioso, ¿no? Aquí está don Santiago que lo puede decir, ¿no? Trabajo muy laborioso y que requiere un mantenimiento. Y después hay otro trabajo que es la vinicultura, que es en la bodega. Este es el punto de encuentro entre lo que es la naturaleza y lo que es después ya el tema de la producción, sacarlo al mercado, la comercialización. Y se produce durante un tiempo muy corto, o sea que realmente en unos meses hay que vendimiar, estrujar, sacarle el partido a todo ese fruto. Ana Gutiérrez, viuda de Juan Martín Castellano, arrienda a Luis Pérez un pedazo de parral en el término de la villa en la Banda del Ingenio,
en el barranquillo que dicen del ingenio, que linda por arriba con el cañaveral de la Bagasera y por abajo con el parral de Melchor Lorenzo. Año 1581. Linde con el camino real plantado en el 3/4 de Majuelo que deberá escardar y limpiar, por tiempo de 9 años, con una suerte de agua de la sequía real de Aguatona para el dicho parral, el cual habéis de criar y cavar y podar a su tiempo y sazón. Año 1599. Yo creo que esta pila ha hecho de las dos cosas. Primero hizo para hacer vino y luego también hizo de bebedero para la vaca. Lagares como estos excavados en la roca son testigos que da fe de la importancia que tuvo este cultivo en toda la zona. Y se nota que como que es donde se guardaba el vino por el frescor que hay y la humedad que tiene. Sí, se quita todo aquí en la casa.